Era una noche nevada cuando entré al estacionamiento de la gasolinera donde trabajaba. Yo trabajaba el turno nocturno de 11 a 7 y llevaba varios meses en el trabajo antes de esto. Realmente no me gustaba este trabajo, pero encontrar otro lugar donde trabajar era muy difícil y, debido a cómo estaban algunas cosas en otros aspectos de mi vida, los turnos nocturnos eran los mejores para mi horario personal. Aún así, entraba cansado cada noche y luchaba por superar cada turno. Aparqué frente al edificio junto al único otro coche en el estacionamiento, que era el de mi compañero de trabajo. Luego entré y lo relevé de su turno. Se fue un par de minutos después y entonces solo quedé yo por el resto de la noche. Mi gerente tenía un papel sobre el escritorio con algunas cosas por hacer, pero al leerlo no era mucho. Mi suposición era que no tomaría más de 1 hora en total completar todas las tareas. Así que traté de posponerlo lo más posible para evitar quedarme dormido una vez que empezara a sentirme realmente cansado. Pero mientras estaba sentado detrás del escritorio y alrededor de las 12:00 un coche entró a la estación. Miré por la ventana y vi un SUV viejo estacionado junto a una de las bombas. Por supuesto, como estaba nevando afuera, la mayoría de la gente no estaba conduciendo, pero recibir un cliente de vez en cuando era normal. Volví a mi teléfono y deslicé algunos videos sin prestar mucha atención durante probablemente 10 minutos hasta que volví a mirar afuera y vi que el SUV seguía allí junto a la bomba. Las luces estaban apagadas y las puertas cerradas. Parecía que deberían estar cargando gasolina, pero había pasado tanto tiempo que me levanté y me acerqué más a la ventana. Miré a ambos lados del edificio, pero no había nadie afuera. Si habían estado en su coche durante los últimos 10 minutos con el motor apagado, tendrían que estar congelándose. Estaba nevando, hacía viento y frío, así que honestamente me puse un poco nervioso por ellos. Presté más atención durante los siguientes minutos, esperando ver algún movimiento a través de las ventanas oscuras o que alguien regresara a su coche, pero no había nada. Era como si el coche hubiera sido abandonado justo al lado de la bomba. Después de pensarlo un poco, me puse la chaqueta y salí afuera. Inmediatamente supe que tenía razón. Hacía demasiado frío para que alguien estuviera allí con el coche apagado o incluso para que alguien estuviera afuera más de unos pocos minutos. Corrí hacia el coche y miré alrededor. Luego acerqué la cara a la ventana e intenté mirar dentro. «Hola, ¿hay alguien ahí? Solo estoy revisando para ver si está bien». Llamé, pero por lo que pude ver no había nadie dentro. No era exactamente fácil ver, así que alguien podríamos haber estado. Pero estaba bastante seguro de que no. Ahora aún más confundido. Retrocedí. Miré alrededor del estacionamiento vacío de la gasolinera antes de empezar a regresar, con mis ojos ya no enfocados en el coche. Solo estaba mirando el suelo y noté huellas de zapatos en la nieve que iban hacia el edificio. No exactamente hacia el frente del edificio, sino un poco hacia un costado. Miré hacia atrás y vi que parecían venir del coche. Pero en ese punto estaba congelándome y no quería investigar más sin calentarme un poco primero. Entré y encendí el pequeño calentador junto al mostrador, poniendo mis manos frente a él para calentarlas. Solo estuve adentro de 30 segundos a 1 minuto. Cuando un golpe resonó por todo el edificio detrás de mí, me giré rápidamente sin ver nada. Luego rodeé el mostrador y en el suelo del fondo había charcos de agua sucia, como nieve que se había derretido de las botas de alguien. Sintiendo un escalofrío recorrerme, me acerqué más al cuarto trasero y giré la esquina hacia donde estaba el almacén. De pie en la oscuridad detrás de uno de los estantes, pude ver la silueta de una figura. Era alta, con hombros anchos y tenía una gran barba descuidada. Y me estaba mirando directamente. Mi corazón se detuvo por un momento, pero después del shock inicial mi reacción fue simplemente volver al mostrador. No sé por qué. Tal vez estaba demasiado sorprendido para reaccionar adecuadamente. Después de mirar fijamente la puerta del almacén durante no sé cuánto tiempo, tomé silenciosamente el teléfono de la tienda y llamé a la policía, susurrando pidiendo ayuda. Luego soporté los 10 minutos más inquietantes de mi vida mientras esperaba. Durante ese tiempo no escuché ni vi nada del almacén, lo que honestamente aumentó mi miedo por alguna razón. El hombre nunca salió para confrontarme. Cuando finalmente 2 policías entraron, les dije en voz baja dónde estaba el hombre. Registraron la habitación mientras yo me quedaba al frente, pero me sorprendí cuando salieron sin nadie más. El hombre había desaparecido. Huellas de zapatos mojadas rodeaban la puerta trasera.
pero afuera había huellas frescas en la nieve que se alejaban directamente de la gasolinera, entrando en un campo completamente oscuro y vacío que se extendía por millas. Obviamente nadie podía buscar eso de noche, pero incluso cuando lo hicieron en los días siguientes, no encontraron nada. El campo era enorme. Podría haber ido a cualquier parte, pero hacía tanto frío y viento esa noche que estaba casi seguro de que encontrarían un cuerpo. El sub fue incautado con la esperanza de obtener más información. No sé cómo ni por qué, pero por alguna razón no pudieron encontrar ningún historial de propiedad. Así que nos quedamos solo con lo que sabemos de esa noche. Y todavía seguimos así. ¿Quién era el hombre y qué estaba haciendo sigue sin resolverse? Y dónde está ahora es igual de incierto. Trabajé en un restaurante con mi hermano mayor durante nuestros años de secundaria. Era un restaurante muy pequeño en un centro comercial tipo outlet. Ambos éramos meseros allí, pero como el lugar era pequeño, a menudo ayudábamos en todo, lavando platos, haciendo entregas o lo que necesitaran. Pero después de solo un año de trabajar allí, mi hermano se graduó de la secundaria y decidió ir hacia la universidad, así que renunció. Pero yo seguí trabajando allí. Esto sucedió unos meses antes de que finalmente dejara el trabajo. Era viernes, así que trabajaba un turno más tarde de lo que normalmente hacía en otros días entre semana. El restaurante estaba abierto hasta las 12:00 todas las noches, pero por la escuela normalmente nunca me quedaba hasta tan tarde, más allá de las 8 o 9. Esa noche estaba programado para cerrar junto con el gerente. Todo era bastante normal, disminuyendo el ritmo alrededor de las 8 y recibiendo a algunas personas que recogían pedidos por el resto de la noche, pero a las 10:30 mi gerente atendió una llamada telefónica para una entrega. A las 11 yo estaba saliendo del estacionamiento y entrando hacia la carretera. La dirección que me dieron en el recibo estaba a solo 8 minutos, pero mientras conducía un par de minutos por la carretera, recibí una llamada de mi gerente. Contesté de inmediato pensando que debían haber cancelado, pero aparentemente el tipo volvió a llamar diciendo que había dado la dirección equivocada. Tuve que orillarme y anotar la nueva dirección. Introduje la nueva calle y número en el GPS. Pero de inmediato supe que algo no estaba bien. No estaba cerca en absoluto. Estaba a 25 minutos de distancia en la dirección opuesta a donde yo iba. Si hubieran dado esa dirección desde el principio, el pedido nunca habría sido aceptado. Pensé en regresar al restaurante y decírselo a mi gerente, sabiendo que lo entendería, pero ya estaba fuera y ya habíamos hecho el pedido. Así que simplemente seguí conduciendo. Las carreteras ya estaban bastante vacías a esa hora de la noche. Pero cuanto más lejos conducía, más vacías se volvían, como si ya no hubiera ningún coche en los últimos 5 minutos del trayecto. Estaba en el extremo más alejado del pueblo, donde la mayoría de los edificios y casas se convertían en campos de hierba y árboles. Cuando me acerqué a la carretera con la dirección, todo lo que podía ver era una fila de casas con todas las luces apagadas mientras conducía y pasaba por más casas. Algunas de ellas sí tenían las luces del porche encendidas, pero aún así se sentía vacío. Vale la pena mencionar que estas no eran las casas más bonitas tampoco, ni por asomo. Todas eran casas de una sola planta, de estilo cuadrado. Me detuve frente a la que tenía que entregar y estacioné a un lado. Al bajar con la comida, sentí esa extraña sensación inquietante mientras caminaba hacia la puerta. Estaba tranquilo afuera y, sin farolas y con apenas algunas luces en las casas, estaba realmente oscuro. Llamé a la puerta y esperé un minuto entero. Pasó sin señales de que alguien estuviera en casa, y yo empezaba a sentirme un poco más incómodo. Así que simplemente dejé la bolsa en el suelo y me giré para volver a mi coche. Aún no habían pagado, pero la comida probablemente estaba fría y de todos modos no me servía. Sin embargo, cuando miré hacia mi coche, un hombre estaba de pie justo detrás de él. Estaba inclinado como si estuviera mirando por la ventana. Me detuve, y no sé si el hombre me oyó o qué, pero inmediatamente levantó la vista hacia mí. Apenas podía distinguir su rostro, pero era mayor. ¿Necesita algo? El hombre no se movió. Pregunté de nuevo, pero nada cambió. Sintiendo esa sensación inquietante crecer, miré alrededor, pero no vi nada aparte de árboles en la oscuridad. Entonces el hombre dio unos pasos atrás, alejándose de mi coche y quedándose de pie quizá a unos 100 pies de la puerta. Tras un momento, empecé a caminar hacia allí lentamente, esperando simplemente entrar e irme. Cuando llegué justo a la puerta, el hombre siguió mirándome fijamente desde apenas unos pies de distancia.
Abrí la puerta con cautela y entré deprisa, pero antes de que pudiera siquiera encenderlo, el tipo empezó a gritar. Lo miré y lo vi ahora de frente hacia el bosque y simplemente gritando. Giré un poco la cabeza para mirar hacia donde él miraba y, en el bosque, pude ver a 2 o quizá incluso 3 figuras apresurándose hacia mi coche. Mi pensamiento inmediato fue que esto era una trampa y que necesitaba irme al instante antes de que pasara algo. Lo encendí rápidamente y salí marcha atrás justo cuando el hombre a mi lado intentó moverse detrás del coche en un intento de detenerme. Logré salir, viendo y escuchando al grupo de hombres gritándome mientras aceleraba para alejarme. Se llamó a la policía y, aunque no se pudo encontrar mucho, hubo algunas cosas. La casa a la que yo debía entregar aparentemente era una propiedad vacía. No estaba técnicamente abandonada, pero los dueños ni siquiera vivían en el estado ya. Tampoco estaba en venta. Simplemente se había dejado tal cual, pudriéndose durante la última década. La persona que hizo el pedido es desconocida, pero la dirección inicial que dio parecía no tener ninguna importancia. ¿Quién era el grupo? ¿Qué planeaban hacer? Y tantas otras cosas se quedan sin resolución. Pero probablemente estaré preguntándome por ello el resto de mi vida. Después de todo, si algo se hubiera salido aunque fuera un poco diferente, quizá ni siquiera estaría aquí ahora mismo. Trabajé en una tienda minorista en mis 20 como jefe nocturno. No era una de esas tiendas grandes de cadena de comestibles. Era un lugar local con solo unas 8 o 9 ubicaciones. La mayoría de las noches tenía a un reponedor nocturno para ayudar, pero no era raro que pasara todo el turno solo. De nuevo, no era la tienda más grande, así que realmente no era un ambiente de trabajo muy intenso. Muchas veces me encontraba trabajando despacio solo para no quedarme sin cosas que hacer. Esta fue una de esas noches en las que estaba solo y trabajando a un ritmo constante. Al comienzo de mi turno, cargué algunas cajas y me metí en los pasillos para empezar a reponer. No requiere mucho esfuerzo mental, así que mi mente estaba en otra parte, pensando en cosas al azar, sin prestar mucha atención. Pasé por unos 3 pasillos hasta que un golpe en la entrada principal me hizo dar un salto. Casi ni siquiera me di cuenta de qué era porque estaba tan distraído, pero cuando lo hice me quedé muy confundido. Lo escuché golpear de nuevo, lo suficientemente fuerte como para resonar por la tienda. Caminé hasta el final del pasillo y miré por los grandes ventanales frontales. Viendo a un hombre con capucha de pie en las puertas, me acerqué al otro lado. Estamos cerrados. No abrimos hasta las 8:00, dije a través del vidrio. El hombre me miró, pero no dijo nada. Señalé el letrero en la puerta. Estamos cerrados. Lo siento, repetí. El hombre siguió mirándome unos segundos y luego se dio la vuelta y se fue. Lo vi caminar hasta que ya no pude verlo, pero no parecía que hubiera estacionado en ningún lugar. Todo el asunto fue extraño, por decirlo menos, pero supuse que simplemente se había equivocado de lugar o algo así. Volví a lo que estaba haciendo, reponiendo los estantes y, con el tiempo, olvidándome del hombre. Para las 2 a.m., ya había avanzado por más de la mitad de los pasillos y estaba listo para tomar mi descanso para almorzar. Dejé las cajas donde estaban y fui a la sala de descanso al otro extremo del edificio. Estuve allí probablemente una buena media hora antes de tirar el resto de mi almuerzo y volver al trabajo. Caminé por la tienda y hasta el final del pasillo en el que estaba trabajando, pero justo cuando miré hacia arriba, había un hombre pasando por el otro extremo. Parecía que solo estaba cruzando la tienda sin haberme notado. Me quedé congelado en el lugar, sintiendo esa oleada instantánea de miedo. Ahora, escuchando atentamente, pude oír los pasos del hombre moverse hacia el lado del edificio del que yo acababa de venir. Así que me metí en el pasillo y me escondí detrás de los estantes. Los pasos se sonaban como si fueran hacia la sala de descanso, pero justo antes de salir del pasillo para intentar correr y pedir ayuda, escuché al hombre salir corriendo de la sala. Los pasos ahora estaban sprintando por la tienda, acercándose cada vez más. Corrí hacia el otro extremo del pasillo. Mirando hacia atrás y viendo al hombre girar y empezar a correr hacia mí, corrí hacia la puerta principal, sacando mis llaves e intentando abrirla con manos temblorosas. El hombre apareció al final del pasillo justo cuando logré abrirla, y justo cuando salí del edificio vi un destello brillante en la esquina de mi ojo y escuché un sonido de estallido que me hizo zumbar los oídos. Un disparo, tan fuerte que ni siquiera supe dónde cayó, pero corrí por mi vida alrededor del edificio. Llegué a mi coche y me escondí en el asiento trasero mientras llamaba al 911.
Por lo que sé, el hombre no me siguió afuera. Ya se había ido para cuando la policía llegó ahí a la tienda, pero encontraron la puerta trasera forzada, junto con algunas herramientas pesadas colocadas a su lado. Lo más aterrador de sus hallazgos fue el agujero creado por el disparo, justo al lado de las puertas principales. ¿Por qué el hombre entró por la fuerza y fue tan agresivo apuntándome así es desconocido? Por su comportamiento. La policía parecía pensar que fue algún tipo de colapso mental o brote psicótico, sin tener ninguna razón real para atacarme específicamente. Aparte del hecho de que yo estaba solo. Ya no trabajo allí, pero puedo decirte que durante los años posteriores a ese incidente estuve en alerta todas las noches.